máximos y mínimos de una función de varias variables. Análogamente a lo que sucede en el cálculo de una variable, una de las principales aplicaciones de las derivadas parciales es la búsqueda de los valores máximos y mínimos de funciones de varias variables. En diferentes situaciones, en física, ingeniería, economía y estadística, entre otras, surge el problema de encontrar los valores extremos de una función. Veamos algunos ejemplos descriptivos. Como primer ejemplo, que será un ejemplo geométrico, imaginemos que tenemos un punto y una superficie S en el espacio y deseamos conocer los puntos de la superficie S más cercanos a ese punto P. Cuando S es un plano, ya hemos estudiado realmente este problema en geometría. Cuando S no es una superficie plana, el problema es un poco más delicado y más adelante tendremos la teoría suficiente para abordarlo. Como un segundo ejemplo, supongamos que se conoce una función h que nos dice cuál es la altura h de xy de una montaña sobre el punto xy ubicado en un plano horizontal que se usa como nivel de referencia. Imaginemos en este contexto que queremos conocer la altura máxima de la montaña. Como un tercer ejemplo, vale la pena comentar que en modelación matemática, en estadística y en análisis de datos, por ejemplo, se desea encontrar curvas óptimas a partir de algunos datos recolectados. Y para esto se busca un tipo de curva particular para la cual se minimizan ciertos errores, más precisamente los cuadrados de esos errores. Este método se conoce como método de los mínimos cuadrados y se estudia en los cursos de estadística y de métodos numéricos. Como un cuarto ejemplo, que viene de la teoría del calor, consideremos la siguiente situación. Supongamos que tenemos una función t mayúscula de las variables espaciales x y y de la variable temporal t minúscula. Esa función t mayúscula nos da la temperatura en cada punto xy en una placa plana ubicada en una región del plano en el instante de tiempo t, medido a partir de cierto instante inicial. En un instante dado, t igual a t sub 0, se desea conocer en qué puntos de la placa se presenta la mayor temperatura o la menor temperatura, es decir, en qué puntos se presentan las temperaturas extremas. Y luego se desea entender cómo evolucionan esas temperaturas extremas en el tiempo. Para efectos de simplicidad, enunciaremos las definiciones y los resultados para funciones de valor real que dependen solamente de dos variables, ya que éstas pueden ser ilustradas gráficamente de manera cómoda. Sin embargo, es importante tener en la cuenta que la teoría que presentaremos, se extiende a funciones reales de n variables. Comencemos entonces precisando algunos conceptos básicos. Definiciones. Supongamos que f es una función de dos variables definida en un dominio que denotamos como una R estilizada en el plano y que esa función f toma valores reales. Y supongamos también que a, b es un punto en el dominio de f. Comencemos con la primera definición. Diremos que la función f tiene su máximo absoluto en el dominio R en el punto AB si se da la siguiente condición. F de xy es menor o igual que f de AB para todo punto xy en el dominio de la función. En tal caso, diremos que el valor de la función en el punto AB, f de AB, es el máximo absoluto de la función en el dominio R. Recordemos entonces, máximo absoluto
se asocia con que el valor de la función en el punto le gana al valor de la función en los demás puntos xy del dominio. Esta definición tiene una definición gemela, cambiando la palabra máximo por mínimo y cambiando la desigualdad menor o igual por mayor o igual. Más precisamente tenemos la segunda definición. Diremos que la función f tiene su mínimo absoluto en el dominio R en el punto AB si se da la siguiente condición. F de xy es mayor o igual que f de AB para todo punto xy en el dominio R. En tal caso, diremos que el valor de la función f en el punto AB es el mínimo absoluto de la función f en el dominio R. Nuevamente entonces observemos que la expresión mínimo absoluto intuitivamente corresponde a que el valor de la función en el punto AB pierde con el valor de la función en los demás puntos del dominio. Ilustremos estas definiciones con un par de gráficas. Consideremos inicialmente esta gráfica, que es muy rudimentaria, muy precaria, pero nos sirve de ilustración. Observemos que en esta superficie, que estamos pensando como la gráfica de una función, de la función f, es decir, una superficie que viene dada por la ecuación z igual a f de xy, en esa superficie decíamos intuitivamente hay un punto que está más alto que todos los demás puntos de la superficie. En el contexto de la definición 1 que hemos escrito arriba, entonces este punto, el punto que estamos señalando en azul en este momento con el puntero, es el punto de máximo absoluto de la función f en todo el dominio que está dibujado, que llamamos R. Este punto es el punto de máximo absoluto y el valor de la función en dicho punto es el máximo absoluto de la función. Consideremos ahora este otro dibujo un poco más técnico. En este dibujo observemos que en la gráfica de esta función aparentemente hay un punto que está más alto que todos los demás, que sería este punto. Entonces, nuevamente, según la definición 1, si proyectamos ese punto en la gráfica que tiene 3 coordenadas, lo proyectamos sobre el plano XY, obtendremos el punto de máximo absoluto, el punto de 2 coordenadas en el dominio, en el cual evaluamos la función y la función vale más que en cualquier otro punto. Este, en el dominio, que está por allá detrás de la gráfica y lo estamos señalando intuitivamente con el puntero, sería el punto de máximo absoluto. Y el valor máximo absoluto de la función corresponde al valor de la función cuando se evalúa en ese punto. Análogamente, observemos que hay un punto en la gráfica que luce más abajo que cualquier otro punto, que sería este. Nuevamente, si proyectamos ese punto sobre el plano XY, obtendremos un punto de 2 coordenadas. Ese puntico de 2 coordenadas es el punto en el cual la función alcanza el mínimo absoluto, según la definición 2 que está arriba. En este punto que estamos señalando, la función alcanza su mínimo absoluto y el valor mínimo absoluto de la función corresponde al valor de la función cuando se evalúa en dicho punto. En ocasiones nos interesa el comportamiento de una función no en todo su dominio, sino cerca de un punto dado, es decir, en una vecindad de un punto. Esto nos lleva a las definiciones de extremos locales. Veamos entonces nuestra definición 3. Diremos que f tiene un máximo local en el punto AB si se da la siguiente condición. La función f evaluada en puntos xy que están en el dominio y están cerca de AB es menor o igual que la función evaluada en el punto AB. Esta es la idea intuitiva cuando usamos la palabra local. Al evaluar la función en puntos cercanos a AB que están en el dominio, la función es menor o igual que cuando se evalúa en el punto AB. Precisemos esto un poco.
Más precisamente diremos que f tiene un máximo local en el punto AB si existe un radio positivo tal que f de xy es menor o igual que f de AB para todo punto xy que esté en el dominio y en un disco o bola abierta centrada en AB y de radio R. En este caso, diremos que el punto A, B es un punto de máximo local. Antes de seguir, y para efectos de completez, recordemos qué es lo que significa este conjunto, qué representa esta notación. Esto es simplemente el conjunto de puntos en R2 cuya distancia al punto A, B, que ya estaba prescrito, es menor estrictamente que R. Intuitivamente esto corresponde al interior de una circunferencia centrada en AB de radio R, y con interior queremos decir no estamos incluyendo la misma circunferencia. Y este conjunto se llama bola abierta o disco abierto de centro en AB y radio R. Nuevamente, esta definición de máximo local tiene una definición gemela, está acompañada de una definición análoga, cambiando la palabra máximo por la palabra mínimo y cambiando la desigualdad menor o igual por mayor o igual. Más precisamente tenemos la siguiente definición. Diremos que f tiene un mínimo local en el punto AB si intuitivamente el valor de la función en puntos xy que están en el dominio y están cerca de AB es mayor o igual que el valor de la función en AB. Nuevamente, esto se puede precisar diciendo que existe un radio positivo tal que f de xy es mayor o igual que f de AB para todo punto xy que está en el dominio y en el disco centrado en AB de radio R. Nuevamente, veamos los dibujos que ya hemos visto para entender gráficamente lo nuevo que estamos diciendo. Vamos a este dibujo, observemos que este punto que estamos señalando allí no es intuitivamente el punto más alto en la gráfica, hay otros puntos más altos. No obstante, si nos restringiéramos a evaluar la función en ciertas partes del dominio, digamos en la intersección del dominio con una bolita, más o menos como lo estamos señalando, entonces intuitivamente en la gráfica este sí correspondería al punto más alto. En el contexto de la definición 3 que hemos enunciado arriba, entonces al proyectar este punto en el plano XY obtenemos un punto A, B de máximo local. Aquí obtendríamos un punto de máximo local. Análogamente, observemos esta porción de la gráfica. Nuevamente, este punto no es el punto más bajo de la gráfica porque hay otros puntos más bajos, pero la idea es la misma. Si solamente evaluáramos la función en un cierto subconjunto del dominio, entre esos puntos, cuando evaluemos, intuitivamente este sí va a ser el punto más bajo de la gráfica. Entonces, según la definición 4, que está arriba, más o menos donde está el puntero, tendríamos un punto de mínimo local. Nuevamente volvamos a este dibujo muy precario, pero que es muy ilustrativo. Observemos este pedazo de la gráfica de la función f. Y nuevamente entonces lo que estamos diciendo es básicamente que este punto que estamos señalando allí corresponde a un punto de máximo local de la función f. Notemos que el punto correspondiente a él en la gráfica, este, no es el más alto de toda la gráfica, hay otros más altos, pero si solamente evaluamos la función en algunos punticos cercanos a él, en un disco o una bola abierta cercana a él, entonces ahí sí, el punto correspondiente en la gráfica es el más alto entre esos otros puntos. Antes de continuar con la teoría general, veamos un par de ejemplos. Ejemplo 1. Consideremos la función g definida en todo el plano R2 y con valores reales de la siguiente forma. G en xy es igual a x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado más 4. La gráfica de esta función
es el conjunto de puntos S, puntos en el espacio x, y, z, tales que z es igual a g de x y y, es decir, z es igual a x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado más 4. Esta gráfica, este conjunto en el espacio, corresponde a un paraboloide circular. ¿Por qué razón? Observemos que esencialmente la ecuación que describe a la gráfica es una ecuación de la forma z barra igual a x barra al cuadrado más y barra al cuadrado. Solo que z barra sería z menos 4, pasando el 4 acá, x barra sería x menos 1 y y barra sería y menos 3. Excepto esto que acabamos de decir y que sugiere una traslación de ejes, la ecuación es de la forma z barra igual a x barra al cuadrado más y barra al cuadrado, que sabemos que corresponde a un paraboloide circular. Entonces, usando esa traslación de ejes que hemos mencionado, el dibujo aproximado sería este que tenemos en el lado derecho. Corresponde al dibujo de un paraboloide circular. Observemos este dibujo a la luz de las definiciones que hemos visto. Intuitivamente, en esta gráfica hay un punto que está más abajo que todos los demás. Esto nos sugiere la existencia del mínimo absoluto. Según nuestra definición, el punto de mínimo absoluto sería la proyección de este punto en la gráfica sobre el plano XY. Esa proyección, observen ustedes la ecuación con la que está descrita la gráfica, ese punto sería 1, 3. Intuitivamente, en el punto 1, 3 tenemos el punto de mínimo absoluto de la función en todo su dominio R2. Aquí está el punto de mínimo absoluto. Y el valor mínimo absoluto se obtiene evaluando la función en este punto, y eso nos da, en este caso, 4. Evaluando la función en 1, 3, obtenemos 4. Eso es lo que nos dice nuestra intuición, es decir, nuestra observación del dibujo. Sin embargo, eso no es una prueba concluyente. Veamos que en efecto nuestra intuición en este caso es acertada. Tomemos un punto XY cualquiera en el dominio, es decir, en este caso en R2, y observemos lo siguiente. Cuando evaluemos la función en XY, obtenemos x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado más 4. Este señor es un cuadrado, es decir, es mayor o igual que 0, al igual que este señor también es mayor o igual que 0. Y en consecuencia, g de xy es mayor o igual que 4. Por otra parte, g en 1, 3, que es el punto candidato, según la gráfica, a ser el punto del mínimo absoluto, es igual a 4. Así que en este caso tenemos que la función en 1, 3 es menor o igual que la función en cualquier otro punto. La función en 1, 3 es menor o igual que la función en cualquier otro punto del dominio. Esto nos dice entonces, ahora sí, con toda certeza, que el punto 1, 3 es el punto de mínimo absoluto de la función g y que el valor mínimo absoluto es la función evaluada en 1, 3, es decir, 4. Pasemos a otro ejemplo. Ejemplo 2. Consideremos ahora la función f definida en todo el plano R2 y con valores reales y definida de la siguiente forma. La función en xy es y por 2 menos y. La gráfica de esta función es el conjunto de puntos x y z en el espacio R3, tales que z es igual a f de xy, es decir, z es igual a y por 2 menos y. Observemos que esta superficie, la gráfica de f, corresponde a ese tipo de superficies que genéricamente se llaman cilindros. ¿Por qué razón es esto cierto? Repasemos un poco de lo que hemos visto en cuanto a graficación de funciones de varias variables. Observemos que en la ecuación que define a la gráfica de la función hay una variable que no está allí, falta una variable.
Se trata de puntos en el espacio x, y, z. Sin embargo, esta ecuación involucra solamente a y y a z, es decir, no aparece la x. Esto nos indica que esta gráfica corresponde a un cilindro. Ahora, ¿cómo podemos dibujarla? Es muy fácil. Procedemos en dos pasos. Primero, trazamos la curva correspondiente a esta ecuación en el plano correspondiente a las variables involucradas, en este caso, y y z. Observemos que esto es de la forma z igual a 2y menos y cuadrado, es decir, corresponde a una parábola, cuyo dibujo es aproximadamente el que mostramos allí. Observemos que z se anula cuando y vale 0 y cuando y vale 2. Y observemos también que cuando y tiende a más infinito o a menos infinito, z tiende a menos infinito, pues el término cuadrático y menos y cuadrado tiene signo negativo. Así que el dibujo aproximado de esta ecuación en el plano yz corresponde a esta curva, que es una parábola. Muy bien, no hemos terminado porque queremos dibujar la gráfica de la función f de xy, que es una superficie en el espacio. ¿Cómo lo hacemos entonces? Simplemente replicamos esta curva usando como riel, como guía, el eje x, es decir, el eje faltante en la ecuación. Y entonces obtenemos la gráfica de la función f. En este dibujo, esta que estamos señalando en este momento, que aparece allí en negro, corresponde a la curva que tenemos arriba en el plano YZ. Y simplemente a esa curva la deslizamos siguiendo como guía al eje X, como si fuera un riel, una guía, un carril. Y entonces obtenemos la superficie que aparece allí en rojo, que corresponde a la gráfica de f. ¿Qué nos dice nuestra intuición con respecto a esta función? Nuestra intuición nos dice que cuando evaluamos la función sobre todos los puntos de esta recta que está señalada en azul, en todos los puntos de esa recta, la función vale más, toma un valor mayor que la función en los demás puntos del plano, es decir, en los demás puntos del dominio. Eso es lo que nos dice nuestra intuición. Veamos que realmente esto es cierto. Tomemos un punto cualquiera xy en R2, es decir, un punto cualquiera en el dominio de la función, que gráficamente lo vemos aquí en gris, y tomemos un punto de esta recta. Esta es la recta en el plano xy, en la cual la coordenada en y es igual a 1. Observemos acá, la coordenada en y es fija, 1. Varía la coordenada en x. Entonces tomemos un punto cualquiera de esa recta, es un punto de la forma a, 1. Si evaluamos la función en tal punto, nos dará 1. Y si evaluamos la función en cualquier punto xy, nos dará y por 2 menos y. En este caso, el valor de la función en cualquier otro punto xy es menor o igual que el valor de la función en a1. ¿Por qué razón? Observemos nuevamente esta gráfica que habíamos visto antes en el plano. En este caso entonces, f de a1 para cualquier a que nos da 1 es el valor máximo absoluto de la función. ¿Y se alcanza en cuáles puntos? ¿Cuáles son los puntos de máximo absoluto? Todos los puntos de la recta y igual a 1, esta recta, en el plano xy. Todos estos son puntos de máximo absoluto. Y el valor máximo absoluto es el valor de la función en esos puntos. En este caso es 1. En estos ejemplos pudimos razonar sin más herramientas que las definiciones que vimos y nuestra intuición. En general, esto no será tan fácil y por esto necesitamos abordar algunos problemas. Cuestiones que abordaremos, que estudiaremos en el tema de máximos y mínimos. Dada una función adecuada f con dominio R estilizada en el plano y con valores reales, abordaremos las siguientes cuestiones. En primer lugar, deseamos establecer condiciones que permitan determinar cuándo una función, esta función f, tiene un punto de máximo local o de mínimo local. Esto nos llevará de manera natural
a estudiar ciertos puntos que se llaman puntos críticos y a un criterio para determinar si hay máximo local o mínimo local, que se conoce como criterio de la segunda derivada en varias variables. En segundo lugar, deseamos precisar condiciones que nos garanticen que la función f realmente alcanza sus extremos absolutos en el dominio R. Esto nos llevará a enunciar el teorema del valor extremo en varias variables. En tercer lugar, deseamos definir o establecer un procedimiento o receta que nos permita hallar los valores extremos absolutos, máximo absoluto y mínimo absoluto, cuando efectivamente se den las condiciones descritas en el numeral anterior. Y finalmente, en cuarto lugar, deseamos determinar condiciones que permitan hallar extremos locales y absolutos de f en ciertas secciones o capas o subconjuntos de su dominio. Este último punto es muy importante porque es cualitativamente nuevo, es decir, no tiene un antecedente análogo en el contexto de una variable. Veremos hacia el final del tema un resultado muy importante que se conoce como teorema de los multiplicadores de Lagrange. En el próximo episodio veremos máximos y mínimos locales, en particular el criterio de la segunda derivada.